de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles, exactamente a la mitad de la semana, si consideramos esta 5 días laborables de lunes a viernes. Miércoles 18 de mayo del año 2022. Tal y como me comprometí ayer, voy a comentar hoy acerca de este fenómeno que no es nuevo en México. A medida que nos acercamos al principio del proceso electoral, que de acuerdo con la ley es en septiembre 2 o 3 de septiembre del año próximo, comienza jurídicamente hablando el proceso electoral que culminará con la elección presidencial en junio, el primer domingo de junio del año 2024. Pero decía que a medida que nos vamos acercando a esas fechas, empiezan a surgir organizaciones de índole diversa, pero siempre orientadas casi exclusivamente a la cuestión electoral. En algunos casos estamos frente a organizaciones ciudadanas, es decir, que tienen por objeto apoyarse o movilizar a los ciudadanos para lograr que los partidos cambien algunas de sus viejas y aceras prácticas, y en otros casos simplemente orientar a los ciudadanos a que voten de una manera informada. Otros, lo que buscan, para decirlo claro y pronto, es ser candidatos a algún puesto de elección popular. Y por allá surgen otros que tienen un carácter estatal para colocarse, si habrá elecciones a gobernador, con el candidato al que le ven posibilidades y pegarse ahí, haciendo estudios, entregando su respectivo currículum vitae, etcétera, etcétera. Pero repito, pues, este fenómeno no es nuevo. Recuerdo allá en mis años juveniles una organización de este tipo que promovió el licenciado Mario Moya Palencia, que en paz descanse, Plataforma de Profesionales de México. Fue una organización formada, no sé si con el impulso de él, pero al menos por personas allegadas a él, pues con miras a apoyarlo para que fuere designado candidato, porque en aquellos años se designaba candidato. Era un problema con los políticos porque había muchos estreñidos, muchos tapados, y seguramente el presidente les daba agua de linaza, ciruelas pasas, para que se destaparan. Pero decía pues que a lo largo de los decenios o los sexenios ha sido norma en México que grupos de la sociedad diversos han formado estos grupos también diversos, y para repetir una vez más ese adjetivo, diría para lograr objetivos diversos. Este año no ha sido la excepción. En este momento hay dos grupos de la sociedad que abiertamente están participando, buscando influir en el proceso electoral desde múltiples visiones o con miras a obtener objetivos también diversos y múltiples. Uno de ellos, y el que ha tenido quizá la mayor difusión, ha sido Sí por México, integrada por dos personajes de la lucha de la sociedad. Uno es el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, que fue durante 2 periodos presidente de la Coparmex, y por otro lado el doctor Claudio X González Jr., que ha formado a lo largo de su vida activa, pública, varias organizaciones que han buscado cambiar la situación en aspectos como la corrupción, la educación, etc. Y esta vez, haciendo equipo con el licenciado de Hoyos, han conformado o han constituido esta organización de nombre Sí por México. Lograron ellos un gran campanazo, como se dice, el año pasado, efectivamente, logrando que 3 partidos de la oposición
integraran una alianza electoral y además, ya con vida propia esta alianza, se han mantenido con ligeros altibajos y algunas fisuras que luego se cierran y se vuelven a abrir, pero va por México, ahí está. Y por allá surgió otra organización, Frente Cívico Nacional, que es la que se encuentra, si no en ciernes, al menos en un punto que no se sabe si logrará consolidarse. Pero el objetivo es algo diferente al de Sí por México. En el caso de Sí por México lo integran o lo dirigen dos personajes de la sociedad que lejos están de buscar un puesto de elección popular. Es decir, su interés no es lo específicamente electoral. En el caso de Frente Cívico Nacional, se encuentran caras muy conocidas, o como diríamos en mi tierra, venados muy lampareados o liebres muy apedreadas. Personajes que desde hace 30, 35 y quizá 40 años han andado en la política, han brincado de uno a otro partido, han sido senadores, diputados federales o han aspirado a hacerlo en su momento. Y tenemos también incluso a alguien en este grupo que fue candidata presidencial. ¿Son útiles estos grupos? Sin duda alguna. ¿Quién soy yo para descalificarlos? Simplemente emito una opinión como consecuencia de muchos años analizando la política mexicana, participando en el sector público, participando en el poder legislativo, en mi carácter de asesor, de estudioso de las cuestiones políticas y económicas y conferenciante y opinante en medios impresos, en medios radiofónicos y televisivos. En el caso de Sí por México, lo que yo veo es algo que yo llamaría la escasísima profesionalización de quienes apoyan a este grupo o que están simpatizando con Sí por México. Se reúnen personas especializadas en tales o cuales actividades, marketing, análisis de riesgo, cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, etc. Se discute, se plantean las cosas, se busca generar un lema, una consigna, y luego dicen, pero nos vemos en 2 semanas. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. En materia política, si alguien quiere a estas alturas incidir, tiene que constituir algo profesional. Personas que se dediquen 100% a ese trabajo, recorran el país y traten de vender o de promover cuál es el leitmotiv, qué los mueve, en este caso así por México. De otra manera el esfuerzo se va a perder. En el caso de Frente Cívico Nacional, estamos ante una repetición de lo mismo que hemos visto hace 30 o 40 años. El mismo discurso, los mismos clichés. ¿Por qué? Porque los que están ahí se han formado, ahí han trabajado. Documentos farragosos, consignas súper archirrecontraconocidas, y otra vez hay un grupo duro de 4 o 5 que son, vamos a decir, el alma de este ejercicio, y los demás son ocasionales convocados y que emiten sus opiniones, pero al rato regresan a sus actividades cotidianas. Así es difícil lograr incidir en la vida de los partidos, porque hay una cosa interesante, a excepción hecha de Sí por México, que trabaja con los partidos, busca convencer a las dirigencias partidarias. En los otros casos no es así. Se trabaja desde fuera de los partidos. Algo así como, yo soy chingón, yo soy muy experimentado, yo le sé a esto y aquí estoy para lo que se les puede ofrecer. Si es una diputación federal, una senaduría,
incluso hasta una buena presidencia municipal agarraría ya en caso necesario. En esas condiciones, pues, se podrá incidir en los partidos, en sus dirigencias, para que modifiquen algunas cosas, para que seleccionen otro tipo de candidatos. No. Diría que es casi imposible. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos casos que estoy tomando como ejemplo, tienen una presencia ciudadana masiva, fuerte, que se sienta esa presencia. Que vamos a decir que hacemos esta reunión y que se juntan 20, 100, etcétera, olvidando lo más elemental de la aritmética electoral. En este país, con los últimos datos del 6 de mayo del INE, hay casi 93 millones de ciudadanos en la lista nominal. Por eso, hacer una reunión con 10 personas, con 15, con 5, y luego verse en 2 semanas, dentro de una semana, se pierde el efecto. Ya está encima de nosotros el proceso electoral, aun cuando jurídicamente no comience todavía. Que hay aspirantes, suspirantes y deseosos e ilusos para ser candidatos, es cierto. Pero son muy pocos, quizá los dedos de mi mano sobren para decir, este tiene posibilidades reales de ser candidato. Este, y por allá y por allá. Pero de repente se ha tan, vamos a decir, rebajado el ser candidato, que de repente surge este y el otro y el otro y el de más allá, y prácticamente todo el mundo dice, yo quiero ser candidato, pensando que quizá se apunta alto, pues le van a tirar ahí con alguna diputación suplente como de un diputado federal o alguna cosa así. Así no va a ser posible derrotar a Morena, y perdónenme que lo diga con franqueza. Se requiere un esfuerzo masivo de un grupo duro de profesionales encabezados por alguien que le entienda a esto y con aportaciones claras, sistemáticas, para poder sufragar ese esfuerzo. De otra manera, vamos a llegar a enero, febrero del 2024, todavía queriendo, vamos a hacer este documento y vamos a esto. Será demasiado tarde. Esto que he dicho son simplemente opiniones. Es como veo las cosas desde fuera, bueno, no tan de fuera, participo en algunos grupos de esos, expresando mis puntos de vista, por supuesto. En fin, eso es lo que hay ahorita. Vamos a ver qué sucede en los meses por venir, después de las elecciones de este primer domingo de junio, y veremos qué deciden los partidos o las alianzas en la elección del Estado de México y la de Coahuila. Particularmente la del Estado de México será crítica para definir estrategias o adecuar las que ya existen frente, ahora sí, al problema del 2024. Gracias. Nos vemos mañana jueves.